encarga del estudio de lo que viene a ser la estructura, la función, la evolución, el mapeo, la edición de los genomas de los diferentes organismos, es la genómica. En esta genómica se utilizan entonces diversas técnicas. Entre esas técnicas están las que utilizan, por ejemplo, la tecnología del ADN recombinante, las que utilizan lo que es la secuenciación, tanto del ADN como del ARN, así como la identificación de las proteínas que están codificadas en los genomas diversos, o sea, de diferentes organismos, que se puede utilizar o que se puede realizar mediante la espectrometría de masas. Entonces, si nos preguntamos, ¿y qué es esto de lo que acabo de comentar, el ADN recombinante, ¿no? Mencioné que dentro del estudio de los genomas se utiliza la tecnología del ADN recombinante. Como dice su denominación, el ADN recombinante viene a ser la mezcla de dos materiales genéticos de organismos diferentes. Es decir, cuando nosotros extraemos un fragmento de genoma de un organismo y lo colocamos en otro, lo que estaríamos generando, que sería un híbrido, sería también denominado un ADN recombinante. Por supuesto, esto se entiende que se obtiene mediante un proceso in vitro, mediante una forma artificial, ¿no es cierto? No es un material genético que normalmente nosotros encontremos en la naturaleza, sino que se está forzando a que se genere con fines biotecnológicos, médicos y hasta agroindustriales, ¿no? ¿Qué técnicas utiliza esta tecnología del ADN recombinante? La técnica del estudio del ADN, o sea, técnicas bioquímicas que se han empleado por mucho tiempo para el estudio y el análisis de la estructura y la función del ADN, y también técnicas genéticas que han sido utilizadas y elaboradas principalmente para lo que ha sido investigación en bacterias y en virus. Entonces, combinando todas estas dos metodologías es que se ha desarrollado la tecnología del ADN recombinante. ¿Qué podemos lograr gracias a esta tecnología? Gracias a esta tecnología nosotros hemos podido lograr que al transferir genes de un organismo a otro, hacer que este segundo organismo, para los cuales una proteína era una proteína extraña, ahora lo pueda ese organismo sintetizar, ¿no? Gracias a esto, por ejemplo, nosotros estamos produciendo insulina a nivel de bacterias, porque se han introducido los genes de la insulina en bacterias. También se han introducido genes para la formación de la síntesis de hormona de crecimiento, que también es importante su uso en la medicina. También de factores de coagulación y hasta para la fabricación de anticuerpos, ¿no? Entonces, se han convertido las bacterias en una fábrica para nosotros de todos estos productos que naturalmente ellas no producían, pero que nosotros, ingresando y transfiriendo nuestros genes a estas, hemos aprovechado su alta tasa de multiplicación que tienen las bacterias y las estamos utilizando como fábrica, ¿no? Para que el proceso sea más económico para nosotros y más rápido que hacerlo industrialmente, ¿no? También gracias a la tecnología del ADN recombinante se han podido identificar muchas mutaciones causantes de patologías, de enfermedades en el humano, porque como sabemos no necesariamente todas las mutaciones van a causar patologías, ¿no? Pero aquellas que sí son de interés médico, su identificación ha sido ampliamente facilitada por la utilización de estas técnicas. ¿Qué otras técnicas se utilizan para el estudio de lo que son los genomas? Se utiliza técnica de transferencias, los blotting, como por ejemplo el Southern blot, el Western blot, el Northern blot. En el Southern blot se hace la transferencia de moléculas de ADN, utilizando principalmente cámaras electroforéticas. También se puede realizar el Northern blot cuando se hace con ARNs, y el Western blot más bien es el que se utiliza para lo que es transferencia de proteínas y hace uso de anticuerpos para su identificación de estas.
y de moléculas con fluorescencia por lo general. También, por supuesto, los equipos que son los secuenciadores del ADN, porque gracias a estos hemos podido secuenciar el genoma de diferentes organismos, incluido el nuestro. Las técnicas de PCR, que son la técnica de la reacción en cadena de la polimerasa, que creo que ya les comenté que ahora durante la pandemia, justamente cuando nos hacíamos las identificaciones de si estábamos infectados con el virus o no, las primeras fueron técnicas de detección de anticuerpos, que en realidad eran inespecíficas, ¿no? Y ya posteriormente se desarrolló lo que era, mejor dicho, no se desarrolló porque la PCR existe desde hace muchos años, sino que se desarrolló para el caso del COVID-2, el análisis por PCR, ¿no? Y también, por supuesto, el uso de ordenadores para poder consolidar y organizar toda esta información y poder obtener resultados rápidos, ¿no? Porque esa es la facilidad que tienen las computadoras. Muy bien. Ahora, dentro de la tecnología del ADN recombinante, entonces estoy señalando que utilizamos metodologías y también herramientas básicas. Dentro de esas herramientas básicas están, por ejemplo, el uso de las llamadas enzimas de restricción, que por allí algunos de los grupos expositores les escuché mencionar, ¿no?, a estas tijeras moleculares. También utilizamos sondas, también vamos a utilizar ADN ligasas, por supuesto secuencias de ADN que nos sirvan como molde, sobre todo las secuencias que queremos investigar, ¿no?, o que queremos clonar, generar muchas copias de ellas. Y también enzimas transcriptasas reversas. Las transcriptasas reversas, las primeras que se utilizaron fueron, por ejemplo, las de Escherichia coli. Ya ustedes han escuchado de que Escherichia coli es la bacteria que ha sido más estudiada como agente bacteriano y que nos ha dado bastante información para todos esos procesos genéticos moleculares que nosotros actualmente conocemos, ¿no?, como es la replicación, la transcripción, la traducción, la regulación de la expresión génica, que también estaban hablando algún grupo expositor, ¿no es cierto? Entonces ha sido como que la bacteria típica, ¿no?, en poder ser estudiada, y en ella es que se han identificado todos estos procesos. Así que no nos extraña que la primera transcriptasa reversa utilizada fuera la de Escherichia coli, pero ya actualmente se utilizan inclusive otras, ¿no?, de otros microorganismos. Las transcriptasas reversas son aquellas enzimas que nos permiten, vamos a decir, revertir el proceso hacer una reversión del proceso de transcripción, ¿no? Como ya en las sesiones anteriores el grupo encargado de transcripción señaló que hablamos de transcripción cuando nos referimos a la síntesis de los diferentes tipos de ARN a partir de la lectura del ADN, algo que estaba concebido en el dogma central de la biología molecular, ¿no? Nosotros decíamos, a partir de ADN, entonces, se puede sintetizar ARN, ¿no? Eso nos decía el dogma central. Hasta que se descubrió que había unas enzimas que podían hacer también el proceso contrario, ¿no? Y eso se llamaría transcripción inversa. Y las enzimas que realizan esto se llaman transcriptasas reversas, ¿no? Transcriptasas reversas. Que encontramos, por ejemplo, en algunos tipos de virus, y es por eso que este proceso no fue descubierto desde un inicio, sino en los últimos años, ¿no?, cuando recién se vio que un tipo particular de virus poseían estas enzimas que le permitían revertir este proceso, ¿no? Y como nosotros siempre aprovechamos todo lo que encontramos en la naturaleza que nos pueda servir, por supuesto que también se han aprovechado estas transcriptasas reversas. Ya vamos a ir hablando entonces de las principales herramientas que aquí estoy comentando. ¿Qué necesitamos para aplicar la tecnología entonces del ADN recombinante? En primer lugar, por supuesto, reconocer el gen o el fragmento de ADN que nosotros queremos analizar, ¿no? Principalmente, claro, vamos a querer analizar genes, pero recuerden o tengan presente que la genómica no solamente se encarga de estudiar aquellas secuencias que son codificadoras, sino también secuencias no codificadoras, que ahora sabemos que muchas de ellas son secuencias reguladoras, así que también las estudia, y también cómo se interrelacionan con las secuencias sí codificadoras, ¿no?, porque tienen relación directa, como ya hemos mencionado, y
como el grupo expositor de regulación de la expresión génica también lo señaló, ¿no? Que esas secuencias eran importantes en realidad. Entonces tenemos que reconocer el gen adecuado que queremos copiar, saber identificar su secuencia, cortar ese fragmento y poder pegarlo en un vector, es decir, en un agente que nos permita transferir ese fragmento al genoma de otro organismo, integrarlo por supuesto, luego facilitar que se copie, que aprovechando la reproducción de ese organismo, de ese microorganismo, aprovechar entonces que se generen múltiples copias, es decir, clonar, y luego estudiar el éxito del proceso, ¿no? De qué tal ha sido la inserción, si efectivamente hay una buena tasa de producción del gen que nosotros queríamos transferir y por supuesto de su producto, ¿no? Aquí en esta imagen entonces estamos viendo más o menos a grosso modo cómo es que se hace esta técnica de ADN recombinante, ¿no? Es un fragmento, entonces vemos aquí un fragmento de genoma que queremos incluir en el genoma de otro organismo, y para esto nos valemos de un vector que en este caso nos está mostrando que es por ejemplo un plásmido, ¿no? Al cual se le integra ese genoma, y como el plásmido tiene la capacidad de ser internalizado rápidamente e integrado, entonces se transfiere así ese fragmento que queremos. ¿Cómo encontramos el segmento de ADN o el gen de interés que queremos analizar y quizás clonar, ¿no? Normalmente esto se hace gracias a la utilización de sondas. Las sondas son pequeños fragmentos de entre 50 a 300 nucleótidos o pares de nucleótidos, si es que es ADN, porque puede ser de ambas naturalezas, que se mandan a fabricar en realidad a centros especializados y se mandan a elaborar estos pequeños fragmentos con la característica de que tengan una secuencia nucleotídica complementaria al gen que nosotros queremos manipular, ¿no? Queremos identificar, extraer y clonar seguramente, ¿no? Entonces, por eso les digo que el paso 1 es saber la secuencia del gen que nos interesa, para con ese conocimiento nosotros poder mandar a elaborar una sonda, o sea, un fragmento de ADN que sea complementario, que tenga las bases nitrogenadas complementarias al gen que nos interesa, porque vamos a querer que se apareen. Entonces, por eso es que vamos a aprovechar esa naturaleza propia que tienen los nucleótidos de aparearse, o las secuencias de ADN, las cadenas de ADN de aparearse con zonas que sean complementarias, como ya hemos visto en el proceso tanto de replicación como en el de transcripción, ¿no? Ahora, estas sondas, como ustedes ven aquí, miren, acá hay una sonda que, como ha sido elaborada con nucleótidos que son complementarios al gen que nos interesa o al fragmento de ADN que nos interesa, entonces va a haber un momento facilitante por medio de la temperatura que esto va a separarse las dos cadenas de la sonda, van a separarse las dos cadenas del gen que nos interesa, y por complementariedad, y luego bajando la temperatura, porque para que se separen las dos cadenas hemos tenido que desnaturalizar, ¿no? Y sabemos que la temperatura elevada es la que es desnaturalizante el ADN, entonces hemos logrado esto, ¿no? Que se separe, y luego bajamos la temperatura para que se dé nuevamente la renaturalización, pero con la finalidad de que algunas de esas cadenas que hemos colocado de las sondas se apareen primero con las cadenas respectivas de la molécula, ¿no? Para luego nosotros poder identificar el segmento gracias a la ubicación, al apareamiento que tiene la sonda, o sea, poder identificar el gen que nos interesa por la sonda que se ha pegado a él, ¿no? Que se ha unido a él. Pero ¿cómo vamos a reconocer la sonda? Porque cuando se mandan a elaborar las sondas, como ustedes ven aquí, estas se mandan a elaborar con algunos nucleótidos marcados, es decir, con modificaciones químicas, de tal manera que los identificamos como nucleótidos marcados. Se pueden marcar por diferentes tipos de moléculas unidas a su estructura, como por ejemplo, una de las más comunes es unirle la dioxigenina. También se puede unir biotina, entre otros compuestos, pero la dioxigenina es una de las más conocidas. Entonces, como ustedes ven, por ejemplo, acá los nucleótidos que contienen uracilo son los que han sido marcados, ¿no? Con esta dioxigenina. Acá lo vemos independientemente cada uno de estos.
Y luego, entonces, cuando nosotros facilitamos que esta sonda se aparee con el sector de ADN que está acá en negrito, ¿no? Que en este caso me dicen ARN, no como en la imagen que estamos trabajando con ADN. Como les digo, puede ser tanto con ADN o con ARN, ¿no? En este caso, el ejemplo que me muestran a la derecha es de ARN. Estamos viendo un asilo, ¿no? Entonces, igual va a haber apareamiento y luego en el medio vamos a colocar anticuerpos para ese específico marcador, o sea, la anticuerpos antidigoxigenina, que ya lo ven ustedes acá unidos, que a su vez estos anticuerpos se les ha unido un enzima, que suele ser la fosfatasa alcalina. Tanta cosa que han unido, ¿no es cierto? Por ahí ustedes dirán, es que se ha hecho todo esto para luego, colocando el sustrato de esta fosfatasa alcalina, por la reacción de la enzima en presencia del sustrato, genere una reacción que sea detectable, ya sea por fluorescencia o por cualquier otra metodología inmunocitoquímica. Ya vamos a poder reconocer dónde está ese sector porque va a emitir ese cambio de color, ¿no? Otra de las herramientas que utilizamos en esta tecnología del ADN recombinante, como les decía y como vimos en una de las diapositivas anteriores, es el uso de las enzimas de restricción. Las enzimas de restricción son endonucleasas, entonces son enzimas que cortan ácidos nucleicos, ADN principalmente, dentro de la estructura, ¿no? Por eso estoy diciendo endonucleasas, no exonucleasas, tipo endonucleasas, que tienen entonces como sustrato ADN, ¿no es cierto? Estas enzimas de restricción en realidad son enzimas que son sintetizadas por microorganismos y que nosotros hemos también extraído, purificado para su manipulación en técnicas de biotecnología como son las que estoy mencionando acá, ¿no? Estas enzimas de restricción reconocen específicos palíndromes, o sea, secuencias específicas sobre las cuales pueden realizar sus cortes. Son reconocidas, repito, como tijeras moleculares porque van a hacer esa acción, van a cortar el ADN, pero no cortan por cualquier lado, sino que cortan reconociendo específicos segmentos que ellas pueden cortar. Entonces, esas secuencias específicas son secuencias palindrómicas. ¿Qué quiere decir secuencias palindrómicas? Que además son cortas, como ustedes la ven, aproximadamente 6 pares de nucleótidos. Son secuencias que se pueden leer igual de derecha a izquierda que de izquierda a derecha. Como ustedes ven acá, esta secuencia empieza con G, G, A, T, C, C, y de la otra cadena, si lo leemos al inverso, acá también empieza por G, G, A, T, C, C, ¿no? Eso se le llama palíndromes. Entonces, como ustedes ven, estas endonucleasas, estas enzimas de restricción, reconocen, cada una de ellas reconoce específicos palíndromes, ¿no? Específicas secuencias, y sobre esas secuencias es que pueden realizar sus cortes. Dentro de las endonucleasas que se manejan actualmente están endonucleasas extraídas de Escherichia coli. No nos extraña nuevamente esta bacteria que ha sido de gran utilidad, ¿no? Es una herramienta de gran utilidad para la biotecnología y la biología molecular. Está también enzimas de Bacillus amyloliquefaciens, está también enzimas de Haemophilus influenzae, Haemophilus aegyptus, está también de Providencia stuarti y está de Serratia marcensis, entre las más utilizadas, ¿no? O sea que las siglas, que lo que ustedes ven aquí, BAM, ECO, GIN, AE, PST, SMA, son las siglas de las bacterias de las cuales se han obtenido estas enzimas de restricción, ¿no? Pero noten ustedes por las flechitas en rojo que les estoy mostrando aquí, aquí empieza la flechita, cómo es el corte que realiza cada una de ellas, ¿no? Por ejemplo, aquí en BAM H1 vemos que es un corte de esta naturaleza, ¿no? Va por aquí, por acá y vuelve a cortar por acá. A este tipo de cortes se le llaman cortes escalonados, ¿no? Este también, esta ECO R1, también genera un corte escalonado, esta también. AE3 más bien hace un corte recto, esto genera extremos. Imagínense que este es un extremo, este es un segmento, hemos dicho, dentro de una secuencia larga de nucleótidos, ¿no? Para ambos lados, corre para aquí, corre para allá. Solamente me están destacando el pequeño palíndrome que reconoce esta enzima. Entonces, si la enzima corta aquí,
me va a generar extremo de esta secuencia, un extremo que yo llamaría romo, ¿no? Y para el otro fragmento que se va a generar al cortar aquí también sería romo, como las agujas de punta roma, ¿no? Que son rectas, o sea que no tienen la puntita. En cambio, si yo corto una molécula larga de ADN de esta forma, de manera escalonada, los segmentos que me generan son de este tipo, miren, muy diferente a los extremos romos, ¿no? Muy diferente a los extremos romos, son extremos escalonados, que además notamos que, miren, son extremos que serían complementarios, ¿no es cierto? A estos extremos se les llama extremos adhesivos, y justamente la utilización de las enzimas que generan estos extremos adhesivos es más frecuente, es más útil para nosotros que la que genera extremos romos, porque la que genera extremos adhesivos, si utilizamos la misma enzima de restricción cortando un vector y luego cortando a una molécula de ADN de otro organismo con la misma enzima de restricción, quiere decir que en ambos tipos de ADN voy a generar los mismos extremos. Y como los extremos son complementarios en uno y en el otro, se pueden fusionar espontáneamente esos fragmentos al haber utilizado la misma tijerita para cortar a este ADN de un organismo con el otro, porque lo que me generan son los mismos extremos. Miren, en un organismo se me va a generar este terminal y en el otro organismo se me va a generar igual este también, así como este, ¿no? Los dos. Entonces, no necesariamente se van a reempalmar los que venían del mismo organismo, sino que si yo mezclo ADNs, como les digo, de diferentes organismos y corto con la misma enzima de restricción, voy a tener tanto de este organismo estos segmentos, estos terminales, como en los fragmentos que he obtenido del otro organismo, y por eso que se pueden fusionar espontáneamente. En cambio, si utilizamos los romos, no se van a pegar espontáneamente, pero ¿se puede lograr que se peguen espontáneamente posterior a una modificación? Sí, los podemos volver complementarios, ¿no? Pero ya eso nos es más laborioso, por eso le digo que más útil son las que ya me generan el extremo pegajoso, ¿no? Adhesivo le llamamos a estos extremos. Muy bien, y vemos que la mayoría en realidad por suerte nos genera estos extremos adhesivos, excepto AE3 y SMA1, ¿no? Acá vemos los extremos que, como les decía hace un momento, a esto los llamamos extremos romos, cuando la endonucleasa de restricción corta así de manera recta, entonces me genera dos fragmentos pero con extremos romos. En cambio, las enzimas como EcoR1, EcoRI también le llaman, en realidad es R1, ¿no? Pero abreviado a veces no lo hace así. Me genera estos cortes, entonces los extremos ya son complementarios, ¿no? Las uniones, posterior a haber utilizado estas enzimas de restricción, por ejemplo esta, ¿no? Sobre dos genomas de organismos diferentes, pero que en común tenían esos palíndromes, por supuesto, en su estructura, luego para que se puedan unir de forma permanente utilizaríamos la ligasa, ¿no? Que también es otra herramienta que mencioné en la tabla inicial, que también necesitamos para esto del ADN recombinante, ¿no? Para que ya se queden establecidas esas uniones. Acá están representando, miren, a estas enzimas de restricción como tijeras, ¿no? Por eso le digo que son reconocidas como las tijeras moleculares de la biotecnología. Hay que mencionar además que las enzimas de restricción son susceptibles tanto a cambios de temperatura como pH, no nos extrañen, ¿no? Las temperaturas óptimas con las que trabajan estas enzimas de restricción son las temperaturas parecidas a las nuestras, 37 grados centígrados suele ser su óptima, ¿no? Y los pHs óptimos de trabajo suelen ser pHs de 7,2 a 8,5, en ese margen más o menos trabajan todas. Si entonces no les damos estas temperaturas o pHs adecuados, ¿voy a poder trabajar con ellas adecuadamente? No, porque en el caso de la temperatura ya hemos dicho, por ejemplo, si trabajamos con una temperatura por debajo de la óptima de esta molécula, para esta enzima, entonces no va a haber una buena catálisis, ¿no es cierto? Vamos a tener una actividad muy baja, hasta posiblemente nula, dependiendo de qué tan baja la temperatura, ¿no? Y si más bien les ponemos a muy elevadas temperaturas por encima de su óptimo, que hemos visto que la temperatura es un factor desnaturalizante, así que podríamos anularlo totalmente si las llegamos a desnaturalizar, ¿no? Ya desnaturalizada no tiene función, por lo tanto no nos serviría de nada esa enzima. Y lo mismo sucede con el pH, porque el pH puede afectar los grupos funcionales que poseen estas enzimas a nivel de sus sitios activos, que son muy susceptibles
justamente de lo que son sus cargas, ¿no? Como ya hemos mencionado, para el embole con su sustrato respectivo. Hay que señalar que las enzimas de restricción, las bacterias, perdón, que poseen estas enzimas de restricción, en realidad las han desarrollado como una herramienta para poder protegerse de la adquisición o inyección de material genético extraño a ellas, ¿no? O sea, como una herramienta de protección es que las bacterias que producen estas enzimas de restricción las han producido, ¿no? Pero el ADN de una bacteria también tiene que protegerse entonces de la acción de sus propias enzimas de restricción, porque si son endonucleasas también podrían atacar a sus propios genomas, ¿no es cierto? Y esto las enzimas lo hacen mediante procesos de modificación química de algunas de sus bases nitrogenadas para poder identificarlas como propias y diferenciarlas con otras que sean ajenas, ¿no? Entonces muchas bacterias, dentro de estos procesos de modificación química de su genoma, van a tener lo que es, por ejemplo, metilación de algunas de sus bases, como metilación de bases de citosina o de bases de adenina, en patrones específicos, ¿no? De tal manera que genomas virales, por ejemplo, que no tengan esa metilación, porque los virus no tienen metilación, entonces será reconocido como extraño y será atacado, ¿no? por su sistema de defensa. Ahora, por ahí que alguien me dice, profesora, pero si vamos a utilizar los plásmidos, ¿no? como vectores de transferencia, y nosotros sabemos que hay bacterias que justamente desarrollaban plásmidos como un medio de transferencia de material genético de manera natural, ¿no? dentro de sus procesos de conjugación, ¿no? procesos parasexuales. Entonces, no va a dejar que suceda esa transferencia de material genético, ¿no? Lo que sucede es que estos procesos de conjugación que pueden realizar algunas bacterias, no crean ustedes que les permite captar cualquier ADN. No, la conjugación es un proceso mediante el cual la célula bacteriana va a poder un poco como investigar el pool de genes que tiene otra bacteria que le pudieran ser beneficiosos. Si son beneficiosos, lo va a captar. Por ejemplo, captar un gen de resistencia a algún antibiótico que le va a permitir supervivencia, por supuesto que sí, ¿no? O capaz captar un gen que le permita metabolizar un compuesto de carbono que ella no podía metabolizar y que le va a permitir sobrevivir también frente a un ambiente que no tenga el nutriente básico de ella, ¿no? Excelente, también lo captará, pero lógicamente no va a captar cualquier material genético, solamente aquel que le sea beneficioso, ¿no? Así que este proceso de conjugación, de captación natural que tienen las bacterias de poder captar genoma de otras bacterias, ojo que es un proceso altamente regulado, o sea, no es un proceso indiscriminado, ¿no? que cualquier cosa capta, no. Son procesos que en realidad están altamente regulados. Así que si bien es cierto hay transferencia de material genético entre algunas bacterias, no es cualquier material genético, no es que cualquier cosa transfiera, ¿no? Básicamente material que les permita una mejor adaptación al medio, eso sí, ¿no? Así que ojo con esos detalles, ¿no? Las enzimas de restricción no solamente entonces nos van a servir para a simple vista fragmentar ADN, sino que también son herramientas, entonces, según lo que estoy mencionando, herramientas importantes para lo que va a ser la clonación del ADN, para lo que va a ser también realizar mapas de restricción de diferentes genomas de organismos que nos interesen, ¿no? Porque sabiendo cuántos cortes puede realizar una enzima de restricción en el genoma de ciertos organismos, sabemos qué tipo y cuántos fragmentos vamos a obtener de él, ¿no? ¿Cómo transportamos? Ya hemos dicho hace un momento cómo es que identificamos el paso 1, ¿no? Identificamos el gen que queremos llevar a otro organismo para clonar, para utilizar su alta velocidad de multiplicación y que nos sirva como fábrica de clonación, ¿no? Paso 2, ya hemos visto cómo trabajan las enzimas de restricción que hacen ese corte. Y paso 3 es, ¿y cómo se transfiere? Ya cortamos este fragmento y cómo lo llevamos hacia el genoma de otro organismo, ¿no? Y cómo lo integramos. Eso se va a realizar mediante el uso de vectores.
Los vectores de transferencia de material genético los hay naturales y también los hay artificiales. Una vez que nosotros descubrimos que existían vectores naturales, por supuesto la inteligencia del hombre, del humano, inmediatamente pensó, y aquellos problemas que tengo con los naturales podría solucionarlos si los genero artificialmente, ¿no? Si genero vectores que sean artificiales. Pero primero hablemos de los naturales. Dentro de los vectores naturales están los plásmidos, que hace un momento estábamos comentando, y están algunos virus, que son muy utilizados como mediadores de transducción, ¿no? Pero también, como les digo, vamos a hablar más adelante de otros vectores que son más bien artificiales, como los cromosomas artificiales de levaduras, los cromosomas artificiales de bacterias que se han creado, como les digo, en laboratorio, ¿no? Y también están los cósmidos. Entre los naturales, virus y plásmidos, los primeros vectores en ser utilizados fueron los plásmidos, así que eso los vamos a recordar más. ¿Y qué cosa son los plásmidos? Ahora vamos a ver. Sino antes destacar que todos los vectores en realidad han sido muy útiles tanto en la biotecnología como en la medicina, como hasta en la agricultura, en la industria, ¿no? De la manera general con todo lo de biotecnología, porque hasta en la industria cosmética, ¿no? Y en el caso de la agricultura también hay que destacar que nos ha permitido generar productos agrícolas con modificaciones genéticas que nos han permitido mejorar las características organolépticas para hacer el producto más atractivo para el consumidor, ¿no? Aquí tenemos también un cuadrito donde ustedes pueden ver los diferentes tipos de virus que se han utilizado como vectores. Principalmente están los adenovirus, también están los virus asociados a adenovirus, o sea, virus adeno-asociados. Están también los retrovirus y también hay factores, vamos a llamarles vectores físicos, pero en realidad son procesos, ¿no? Procesos físicos que nos sirven como medio de transferencia, pues podríamos llamarlos vectores, ¿no? Y más abajo ustedes pueden ver los vectores artificiales, aparte de los virus como los fagos que acá se están mencionando y los plásmidos, tenemos, como ya les decía, los cósmidos, los cromosomas artificiales de bacterias y los cromosomas artificiales de levaduras. O sea que tenemos vectores artificiales no solamente de naturaleza, vamos a decir, para poder transferir genes a bacterias, sino también a organismos eucarióticos, ¿no? Como las levaduras. Algunas diferencias o características, entre ellas algunas ventajas y desventajas que podríamos identificar en algunos de estos vectores. En el caso de los retrovirus, estos van a requerir que las células estén en división necesariamente para poder ser utilizados. En cambio, los adenovirus y los virus adeno-asociados no necesitan que la célula esté en división. Sin embargo, hay algo en común que tienen los retrovirus con los virus adeno-asociados, que ambos pueden producir mutagénesis por inserción, o sea, una vez que se insertan en el genoma del organismo que nosotros necesitamos que se inserte, lamentablemente su inserción puede generar un aumento de la mutagénesis en estos individuos, ¿no? En cambio, los adenovirus tienen bajo riesgo de mutagénesis. Sin embargo, tienen un problema que es la inmunogenicidad, o sea que generan también una respuesta inmune de respuesta, ¿no? Frente a la presencia de estos agentes extraños en una célula pues, que le es ajeno a esto, ¿no? En el caso de los vectores físicos, el problema es que va a haber limitaciones en el tipo de células aplicables. O sea, no todos los tipos de células que nosotros queramos trabajar, necesariamente ese factor físico me dejará internalizar ese fragmento, ¿no? Puede que no en algunos casos, dependiendo entonces de la célula. Lo que sí no tiene limitaciones del tamaño del fragmento a transferir, porque ese es otro problema, el tamaño, ¿no? Algunos vectores solamente me permiten transferir moléculas pequeñas, fragmentos pequeños de ADN. Hay otros que me van generando la transferencia de moléculas ya de mediano tamaño, vamos a decir, y otras de tamaño grande. Entonces, por eso es que vamos a evaluar a cada uno de ellos, como señalamos acá, ¿no?
¿Qué tamaño de ADN podemos clonar? Primero, transferir para clonar, diríamos mejor, ¿no? En el caso de los plásmidos, como los plásmidos son pequeños fragmentos de ADN extracromosómico, generalmente nos permiten transferir hasta 10 kilobases de material genético, ¿no? O sea, otros fragmentos pueden portar ellos, se les puede unir para que lo transporte, pero de hasta 10 kilobases. Los fagos nos permiten fragmentos un poco más grandes, de 25 kilobases. Los cósmidos, un poquito más grandes, de 45 kilobases. Los cromosomas artificiales de levaduras, hasta de 300 kilobases. Miren cómo hemos ido mejorando la capacidad de poder transferir fragmentos más grandes cada vez, ¿no? Y los JAKs, que vienen a ser la abertura de los cromosomas artificiales de levaduras, hasta 2000 kilobases. Entonces, dependiendo del tamaño del fragmento que yo quiero transferir de un agente a otro, utilizaré un vector u otro, ¿no? El que me sea más factible. Podemos decir entonces que los vectores han permitido clonar ADN genómico de organismos superiores. Una colección de clones de un organismo dado constituye lo que vamos a llamar una biblioteca genómica, ¿no? Y en ella podemos identificar cualquier gen de interés que ya se haya identificado, seleccionado y guardado en esas bibliotecas genómicas. Más adelante vamos a hablar de eso. Muy bien, empecemos hablando un poquito más de cada uno de estos vectores. Primero hablemos de los plásmidos. Los plásmidos acabo de señalar que son secuencias de ADN extracromosómico que se presentan en bacterias, no en todas las bacterias, pero sí en un buen grupo de ellas, ¿no? Son secuencias pequeñas de ADN extracromosómico que también son circulares como el genoma de las bacterias. Son muy frecuentes en prácticamente todas las bacterias gram negativas y son menos frecuentes en las bacterias gram positivas. Los plásmidos tienen la característica de que tienen un sitio específico de inicio de la replicación y es más, pueden replicarse autónomamente, es decir, independientemente de la replicación del genoma bacteriano. Ellos solitos pueden replicarse sin necesidad de que el genoma bacteriano, del nucleoide bacteriano, se replique. ¿Por qué? Porque tienen un sitio típico de inicio de replicación que es el llamado sitio ORI, que acá le estamos poniendo ORI+, ¿sí? ¿Por qué son empleados como vectores los plásmidos? Uno, porque son pequeños y fáciles de manipular. Y dos, tienen una alta tasa de replicación, como les digo, así que nos pueden generar muchas copias, ¿no? Hasta 500 copias, por ejemplo, de sí mismo, ¿no? Dentro de una célula. Imagínense si hemos insertado en uno de ellos, en un gen de interés, hasta 500 copias de ese gen voy a tener gracias a que los plásmidos van a generar copias de ese gen que tienen integrado a su propia estructura, ¿no? Y acá vemos, por ejemplo, un plásmido, ¿no? Que es una bacteria, tiene su genoma circular y aparte tiene otros aritos pequeños de ADN que son estos plásmidos. Aquellas bacterias que tienen plásmidos, como les decía, son bacterias que pueden realizar el proceso de conjugación, ¿no? Que es un tipo de proceso de reproducción asexual que pueden realizar algunos tipos de bacterias. Para poder hacer la transferencia de un plásmido a otro, las bacterias que realizan este proceso de conjugación tienen que poder formar los llamados pines sexuales o fimbrías sexuales, que son como vellitos, como pequeños cilios, ¿no? Pero que son más largos que la fimbría normal, digamos, en una bacteria, y que en la parte final tienen una estructura de adhesión a específicas glicoproteínas o glicolípidos para que puedan hacer contacto con otra bacteria, ¿no? Y por medio de ese canal transferirle el plásmido desde una bacteria que no lo tenía a una que, perdón, desde una que sí lo tiene hacia una que no la tiene, o sea, una que es plásmido positivo a la plásmido negativa, ¿no? Los plásmidos, como les dije hace un momento, fueron los primeros vectores en ser utilizados en la biotecnología. Ya les mencioné estas características de tener un origen de replicación. El sitio ORI que habíamos dicho hace un momento pueden producir muchas copias, por eso es una de sus ventajas en ser utilizadas. Los plásmidos pueden tener un tamaño entre 3 a 10 kilobases, o sea, más o menos pueden contener entre 30 a 100 genes, en promedio, pero puede haber menos que esto, ¿no? Y pueden incluir en su estructura fragmentos de ADN de su mismo tamaño.
Por eso decíamos hace un rato en la tablita anterior, hasta de 10 kilobases, ¿no? Acá estamos diciendo, tienen un tamaño de hasta 10 kilobases y ellas pueden ganar un segmento igual de ADN, o sea, su mismo tamaño, duplicarlo porque están captando una molécula casi de la misma longitud, ¿no? Pueden contener genes, como les dije, que contribuyan a una mejor adaptación al medio ambiente, como por ejemplo genes de resistencia a algunos antibióticos, genes de resistencia a algunos contaminantes ambientales, e inclusive genes de resistencia a algunos metabolitos que le podrían resultar tóxicos, y por supuesto también ganar genes para poder metabolizar otras fuentes de carbono, ¿no? Y por lo tanto tener una mayor probabilidad de sobrevivencia según el nutriente que esté en el ambiente donde se esté desarrollando, ¿no? Por ejemplo, aquí nosotros estamos viendo un plásmido que tiene acá su sitio ORI y tiene acá su gen de resistencia para la ampicilina, ¿no? Acá me están mostrando otro plásmido con los sitios de corte que tienen algunas enzimas de restricción en él, ¿no? Por ejemplo, el plásmido PBR322, como ustedes ven, tiene palíndromes entonces en su estructura para EcoR1, BAMH1 y para PST1, ¿no? Tiene para las tres enzimas de restricción. Excelente, decimos este plásmido muy bueno porque yo puedo utilizar cualquiera de estas tres enzimas de restricción para poder cortarlo e introducirle genes a él, ¿no? Si encuentro un genoma de interés que quiero transferir mediante este plásmido y que también tiene los mismos sitios de palindrómicos, entonces voy a poder integrarlo, ¿no? Acá también veo otro, miren, el plásmido ARA, que también tiene su sitio ORI, su sitio de corte para BAMH1, HIM3 y gen de resistencia para la ampicilina, ¿no? ¿Cómo insertamos los genes que nos interesan en el plásmido para que el plásmido lo pueda transferir, ¿no? O simplemente portar y clonar, ¿no? Ya que se va a multiplicar muchas veces el plásmido. Fácil, cortando con la misma enzima de restricción, ¿no? Tanto al plásmido como al gen que yo quiero transferir. Lógicamente vamos a tener la dependencia de que estén los palíndromes respectivos para la enzima de restricción en ambos fragmentos de ADN, ¿no? Porque solamente sí y solo así esa enzima de restricción podría cortar. Entonces miren acá, por ejemplo, tengo un ADN de interés, tiene acá el sitio de restricción y se corta entonces con la enzima de restricción, me genera los extremos cohesivos y luego otro genoma que yo ya había cortado con la misma enzima de restricción, entonces que me generó los mismos extremos cohesivos, tranquilamente se pueden empalmar, ¿no? En lugar de que esto se reempalme y vuelva al estado original, este segmento puede unirse al nuevo fragmento del otro organismo, ¿no? Y obtener este resultado, un ADN recombinante, ¿no? Que ya tiene los fragmentos de dos organismos diferentes. Ya les mencioné entonces que los plásmidos, como ustedes ven aquí, son elementos naturales de transferencia de información genética entre bacterias que pueden realizar esa conjugación, ¿no? A través de estos pilis sexuales que ustedes están viendo. Entonces, mediante el plásmido, una bacteria puede buscar algún gen de mejor adaptabilidad en otra bacteria, ¿no? ¿Se pueden expresar proteínas humanas o de mamíferos en bacterias? Sí, en la actualidad ya hemos logrado esto, como les digo, y gracias a esta tecnología del ARN recombinante se han podido generar diversos tipos de hormonas, factores de crecimiento, factores de coagulación y también anticuerpos, ¿no? Anticuerpos para trabajar en laboratorio. Pero hay algunos problemas cuando hablamos de expresar proteínas humanas en bacterias. Algunos problemas que se deslindan de las diferencias que hay entre los procesos genéticos que se dan entre bacterias y eucariotas, ¿no? Porque como ustedes recordarán, por ejemplo, las proteínas, los ARN, empezamos por los ARN mensajeros de nosotros tienen intrones alternados con exones, ¿no?
en cambio el de las bacterias no. 2. Las ARN polimerasas bacterianas no reconocen promotores de genes eucarióticos, reconocen promotores de genes bacterianos, pero no promotores nuestros, ¿no? Pero hemos desarrollado, por supuesto, ya se imaginarán ustedes, estrategias para poder solucionar estos problemas, ¿no? Insertando promotores bacterianos justamente en el genoma que nosotros queremos clonar, ¿no? O sea, también hemos clonado otro pedacito que tenga ese promotor para que ahora sí, una vez integrado al genoma de una bacteria, ya pueda sí ser reconocido, ¿no? Ese promotor bacteriano, ese promotor natural para ellas. ¿Qué más? Los ARN eucariotas mensajeros no todo el tiempo son traducidos por ribosomas bacterianos. Es decir, no, el proceso no es tan efectivo como quisiéramos, ¿no? Porque de todas maneras son moléculas con algo de diferencia, como ya les he dicho. Las proteínas presentes en grandes cantidades en las bacterias forman cuerpos de inclusión insolubles. Eso es algo también adicional. Una vez que esos mensajeros se expresan en bacterias, lamentablemente a veces no hay un sistema de depuración o de limitación, de regulación de esa expresión génica como sí estaría en nosotros, y por lo tanto se pueden formar demasiada cantidad de esas proteínas que nosotros queríamos producir, y estas forman grandes agregados, o sea, se juntan mucho, precipitan y ya se vuelven agregados insolubles, ¿no? Que más bien pueden inclusive ser atacados, ser reconocidos como cuerpos extraños y ser atacados hasta por proteasas bacterianas y destruidos, ¿no? Y ya no nos serviría. Entonces, todos esos pequeños problemitas se encuentran cuando se trabaja este tipo de procesos, ¿no? De expresar proteínas eucarióticas en bacterias. Pero igual, a pesar de esos problemas y a pesar de lo que nos pueda costar superar esas adversidades, hablando ya de procedimientos químicos y hablando de costos, igual es un proceso bastante ventajoso para nosotros, ¿no? Que hacerlo industrialmente. Las bacterias nos han proporcionado un medio muy económico, ¿no? Para producir muchos compuestos de interés, lo cual ha logrado la reducción de precios de ciertos de estos compuestos, ¿no? Como por ejemplo de la insulina, de anticuerpos también, que inicialmente eran muy caros por el procedimiento que era caro, pero ahora como el procedimiento es más rápido, más económico, también nos ha permitido que mayor cantidad de población tenga acceso a esa producción, ¿no? Clonación. Otro paso en este proceso de transferencia de material genético de un organismo a otro es clonar, es decir, generar múltiples copias, ¿no? No queremos solamente transferir un gen y esperar que ese gen produzca, no, quiero que haya mayor cantidad de copias de ese gen que estoy transfiriendo para que la producción sea más en masa, ¿no es cierto? Entonces, como nosotros ya sabemos que la clonación se entiende por la generación de forma asexual de copias, ya sea de genomas completos de organismos o de fragmentos, o si hablamos de células, bueno, de células también, ¿no? Pero en el caso de la clonación, para lo que es la replicación del ADN recombinante, o sea, hablando solamente de querer generar muchas copias de ADN recombinante, vamos a necesitar, por supuesto, la maquinaria celular, ¿no? Por eso estamos diciendo que tenemos que ingresar este gen en otro organismo celular para que utilicemos toda esa maquinaria de biosíntesis proteica para poder obtener múltiples copias de esa proteína, ¿no? O péptido que queramos producir. O sea, necesitamos de la maquinaria bioquímica de una célula anfitrión, ¿no? Que podría ser el mismo plásmido, el mismo vector, nos puede servir también de célula anfitrión. Pero normalmente dentro de las células anfitrionas se pueden utilizar células bacterianas que tienen la ventaja, como ya les estaba mencionando, de tener una alta tasa de multiplicación, se multiplican muy rápidamente, cada 20 segundos en promedio si una bacteria se multiplica. Y dos, que aparte de esto, el bajo costo. El
el bajo costo que va a ser mantener cultivos bacterianos. Porque si hablamos del otro caso, de utilizar células eucariotas, el cultivo de células eucariotas es muy laborioso, es muy susceptible de contaminación, a diferencia de una bacteria que es más manipulable, ¿no? Entonces, el realizado en células eucariotas es más complejo, está más propenso a que hayan, como les digo, contaminaciones y puede resultar hasta más carito, ¿no? Más caro que trabajar con bacterias, que ahí no hay pierde. En el caso de células eucarióticas se han utilizado levaduras y también células tumorales. En el caso de las levaduras, principalmente para realizar procesos de investigación de lo que son los procesos de regulación de la expresión génica, hasta de la traducción, ¿no? Y en el caso de células tumorales, allí sí se han visto que son muy apropiadas para lo que son los procesos de clonación, porque una también alta tasa su ciclo celular está, como ya hemos dicho en el caso de los tumores, ¿no? Está bastante activo, exacerbadamente activo en realidad, y además no suelen producirse muchos cambios en el genoma de estas células, ¿no? Una vez que ya están formadas. Así que diríamos que hay cierta estabilidad de mantención de la estructura que estamos trasladando, ¿no? Material genético. ¿Qué nos permite la clonación? Aparte de generar fragmentos de ADN usando enzimas de restricción, como ya decía, vamos a necesitar también utilizar las ligasas, las enzimas ligasas, para hacer que estos fragmentos transferidos se queden estables en el ADN recombinante que estemos formando. Vamos a necesitar el vector, como hemos dicho. Vamos a necesitar en un momento dado, una vez que se hizo la clonación, recuperar los fragmentos de ADN que hemos querido multiplicar para otros fines quizás, y hacer la purificación y el análisis de los resultados obtenidos, ¿no? Para eso podemos ampararnos en las técnicas de PCR, técnicas utilizando electroforesis y también cromatografía. O sea, otras técnicas adicionales bioquímicas que también serían de utilidad, ¿no? ¿Cuáles son las aplicaciones en la investigación y en la medicina? Producir a gran escala proteínas de utilidad médica, poder generar animales transgénicos, muy utilizado también para la terapia génica, aplicaciones industriales diversas, aplicaciones en la industria como la mejora genética de cultivos y hasta la formación de nuevos insecticidas que más bien sean naturales, ¿no? Manipulados genéticamente para que tengan las características idóneas para nosotros. Hablemos de otro vector, los fagos. En el caso de los fagos, ¿de quién estamos hablando? De virus, ¿no es cierto? Los virus son entidades biológicas, parásitos obligados, que necesitan necesariamente de la maquinaria metabólica de otra célula huésped para poder expresar sus características vitales y de multiplicación, ¿no es cierto? Los virus son muy específicos sobre el agente hospedante que utilizan, y es así que tenemos virus de vegetales y solo atacan a vegetales, virus animales, solo atacan a animales, y también tenemos virus que solamente afectan a bacterias, y esos virus que solamente afectan a bacterias son los que se conocen como bacteriófagos. Tiene lógica, ¿no? O también abreviados fagos. ¿Listo? Entonces acá estamos hablando específicamente de los virus que tienen como hospedadores a las bacterias, de los bacteriófagos. Los bacteriófagos pueden presentar una estructura de diversos tipos, como son los 3 tipos de estructura que encontramos en todos los virus, mejor dicho, no en todos. 2 son comunes en todos, y acá va a haber una estructura que es solo propia de los bacteriófagos. Los comunes con todos los virus serían la estructura helicoidal y la icosaédrica, o sea, la filamentosa y la icosaédrica, ¿no? Y un tipo de estructura que solamente vamos a encontrar para el caso de los bacteriófagos, aparte de poder también estar presente la helicoidal y la icosaédrica, como les digo, es la estructura compleja. La estructura compleja. Esta de acá.
o aquí la ves mejor, ¿no? Que parece una arañita, ¿no? Esta es la estructura compleja que solamente está presente en este tipo de virus, repito. En la estructura compleja vemos una cabeza, vemos un cuello y vemos una cola que tiene unas espículas que le permite inyectar el material genético y tiene fibras de la cola que le va a permitir una mejor adhesión a la superficie. Estos virus bacteriófagos no pueden ingresar, tienen la característica de no poder ingresar al interior de su célula huésped y por eso que tienen toda esta estructura compleja para quedarse en la superficie de ellas, pero sí poder introducir e inyectar el material genético que lo caracteriza, ¿no? Entonces todo el cuerpo de él no puede ingresar, pero sí puede inyectar. Y para poder inyectar tiene toda esta maquinaria, toda esta estructura, ¿no? A diferencia de los otros que sí podrían algunas formas ingresar tranquilamente. Podemos clasificar a los fagos por el tipo de ácido nucleico que poseen, porque como ya ustedes también conocen, los virus se clasifican siguiendo diferentes formas y una de las clasificaciones más usuales es según el tipo de material genético que contienen, ¿no? Hay virus que son de ARN monocatenario, otros que son de ARN bicatenario, otros que son de ADN monocatenario y de ADN bicatenario. Lo mismo encontramos pues en el caso de los fagos. Por ejemplo, dentro del fago que contiene RNA de cadena simple, tenemos el fago MS2. Después el que tiene ARN pero de doble cadena tenemos el Pi6, de ADN de simple cadena el Pi174, que son uno de los conocidos, y acá están los más conocidos de aquellos que tienen ADN de doble cadena, donde está el lambda, el T2 y el T4. Como sabemos, los fagos, al igual que los virus, pueden presentar ciclo de vida lítico o ciclo de vida lisogénico. Los líticos son aquellos que inyectan su material genético e inmediatamente van a replicarse dentro de la célula huésped y van a romper, destruir la célula huésped para poder sacar la progenie formada, ¿no? En cambio, los lisogénicos o temperados son aquellos que inyectan su material genético, pero este se integra al genoma de la célula huésped, aprovecha que cada replicación que tenga esa célula bacteriana se están generando copias del virus también a la vez, y ya cuando haya condiciones adecuadas recién se va a extinguir y va a empezar a ser ciclolítico, ¿no? Por eso le dicen temperado, porque según las características ambientales puede desprenderse del genoma del huésped para empezar a ser un ciclolítico y de igual manera destruir a la bacteria a la hora de sacar a la proteína, ¿no? Ahí estamos viendo, entonces miren cómo este fago, que es un fago complejo, ¿no? Inyecta su material genético, el material genético se ha integrado en este caso, está como profago cuando ya está integrado, pero bajo determinadas condiciones, como les digo, se puede escindir y puede empezar a hacer un ciclo lítico, ¿no? Y destruye la célula. A ver, pensemos entonces, los fagos utilizados como vectores serían ¿cuáles? ¿Aquellos que hacen ciclo lítico o aquellos que hacen ciclo lisogénico? Lisogénico, claro, porque si queremos transferir genes, vamos a querer que se integre al genoma del huésped, ¿no es cierto? Para la transferencia, no me interesa que entre y lo mate, ¿no? Sino que integre el material genético. Así que esos son los que van a ser más importantes a utilizarse en la biotecnología para nosotros. Ahí estamos viendo el bacteriófago lambda, que tiene justamente esa estructura, ya habíamos dicho, y las mismas imágenes de integración del genoma como vimos para aprovechar la maquinaria del huésped. Otros vectores, aparte de los plásmidos, aparte de los fagos, los cósmidos. Los cósmidos son pequeños fragmentos de ADN que también se han elaborado en laboratorio y que tienen el sitio ORI de los plásmidos y tienen los sitios COS de los fagos. O sea, se ha hecho una mezcla aprovechando las dos características más importantes de los dos vectores más trabajados y naturales además, ¿no? Los sitios COS que se han obtenido del fago lambda son sitios que van a generar extremos complementarios para que sea sujeta a las enzimas de restricción y pueda darse la complementación de ADN, fragmentos de ADN de diferentes
organismos, pues, ¿no? Una la del cósmido con el ADN de cualquier otro organismo donde se quiere integrar ese fragmento de ADN o gen a transferir, ¿no? Como les dije, los cósmidos tienen mayor capacidad para lo que es portar un fragmento de mayor tamaño de ADN a transferir, ¿no? Sobre todo son importantes porque los genes eucarióticos suelen ser grandes, ¿no? Entonces, generalmente necesitamos vectores que tengan gran capacidad para poder portar fragmentos grandes, pues, ¿no? No nos sirve mucho aquellos que portan fragmentos pequeños, ¿no? Y acá decíamos que hasta 44 kilobases, ¿no? Y como les digo, es una mezcla de fago con plásmido prácticamente que el hombre ha generado. Ahí está que los cósmidos son moléculas de ADN que les decía pequeñas, relativamente pequeñas, de 5.000 a 7.000 pares de bases. Tienen ese ORI de replicación plasmídico, el sitio ORI 1 que decíamos hace un ratito. Uno o más marcadores seleccionables, o sea, uno ya lo puede elaborar con diferentes marcadores, ¿no? Un número de sitios de restricción, o sea, tiene palíndromes para que justamente sean sujetos a la acción de enzimas de restricción. Tiene el sitio POS, obtenido del bacteriófago lambda, no se olviden, que se necesita para el empaquetamiento y para generar los extremos cohesivos. Gracias a todos estos vectores se han podido generar genotecas, como les digo. ¿Y qué son las genotecas o las bibliotecas genómicas? Son colecciones entonces de fragmentos que equivalen a toda la secuencia de un organismo, pero distribuido en una cantidad de clones bacterianos, ¿no? Es decir, vamos a tener que un clon de una bacteria se le ha introducido un fragmento del gen 1, digamos, del organismo que quiero yo almacenar, mantener sus genes guardados, ¿no? En otro clon de esa bacteria tengo el otro fragmento. Quiere decir que tengo que tener varios cultivos bacterianos y en cada uno de los clones, como les digo, tengo insertado un fragmento u otro del genoma de un organismo que yo estoy albergando, ¿no? Para tenerlo resguardado y que me sirva para analizar, ¿no? Las células huésped normalmente utilizadas para las genotecas son bacterias en primer lugar, y también están las levaduras como Saccharomyces cerevisiae, la levadura utilizada para la elaboración del pan. Pichia pastoris también es otra utilizada, y en el caso de células de mamíferos, células ováricas de hámster también son utilizadas para las genotecas. En el caso de las bacterias, la más utilizada no nos asombra, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, y dentro de las gram positivas, Bacillus subtilis, Streptococcus aureus y Streptomyces. Les mencioné que también había vectores físico-químicos, ¿no? Porque los han llamado vectores, pero en realidad son técnicas físico-químicas que también nos puede permitir transferir, inyectar, introducir, digamos, un fragmento de ADN extraño a un agente diferente, ¿no? Entre ellos tenemos las transformaciones, está la microinyección, está la lipofección, electroporación, transfección, y está la microinyección biobalística, ¿no? Por ejemplo, en la microinyección se utilizan micropipetas, pero más finas que las que nosotros utilizamos, por supuesto, ¿no? Como las micropipetas que se utilizan en la fertilización in vitro, ¿no? Seguramente he visto algunas imágenes en internet. En la electroporación se expone a la célula a descarga eléctrica para facilitar que pueda ingresar el material que nosotros querramos, ¿no? Porque se altera la permeabilidad de la membrana. En la microinyección lo forzamos, ¿no? Porque prácticamente le estamos metiendo una jeringa y en esa jeringa está pues el fragmento de ADN que nosotros queremos internalizarlo, ¿no? En la lipofección se utilizan, por ejemplo, liposomas, que son glóbulos lipídicos de bicapas, como bicapas. Bueno, pueden ser bicapas, pueden ser monocapas, pero son esferas, ¿no? Que sirven para transferir diferentes tipos de moléculas, así que no nos extraña que puedan transferirse, o sea, colocarse dentro de ellas fragmentos de ADN. Son utilizados también bastante en la cosmética, los liposomas. La microbalística también utiliza micropistolas que generan microbalas que suelen ser las moléculas de ADN que queremos inyectar.
asociadas con moléculas de acero. Son como balitas de acero, microbalitas de acero, ¿no? Donde se ha pegado el ADN que queremos inyectar, baleando a la célula destino. Mediante la reacción en cadena de la polimerasa, hablemos un poquito de la técnica de la PCR, también es posible amplificar enormes secuencias seleccionadas de ADN. La técnica de la PCR, reacción en cadena de la polimerasa, consta de 3 etapas. La desnaturalización, muy parecido a lo que ya habíamos visto en el proceso anterior, que les decía separar las 2 cadenas, ¿no? Para poder copiar cada una de ellas. Lo mismo que necesitaríamos en un proceso de replicación normal, ¿no? La separación para que luego se copien las cadenas separadas. Hibridación, en este caso de los cebadores que se van a utilizar, que los cebadores vienen a ser los extremos del gen que yo quiero que se copie muchas veces, ¿no? Entonces, conociendo el gen, de igual manera aquí hay que conocer el gen que quiero que por PCR se copie, yo voy a mandar a elaborar unos cebadores que equivalen a las secuencias complementarias de los extremos de mi gen, cosa que estas pequeñas secuencias que yo adiciono van a tener los terminales 3OH' para que luego la polimerasa, copiando a la cadena molde que se ha desnaturalizado, que se ha separado en 2, pueda sintetizarle la complementaria, ¿no? Y así generar cadenas hijas artificialmente. Y la extensión, que es el crecimiento, pues ya por la polimerasa. En la PCR se utiliza la TAC polimerasa, la polimerasa de termófilos acuáticos, que es una polimerasa que tiene la capacidad de resistir, acuérdense, elevadas temperaturas, que sí les comenté que es una polimerasa especial que el hombre también está utilizando, porque en esta técnica de PCR vamos a tener que jugar con cambios de temperatura para facilitar las 3 etapas. Para la desnaturalización tenemos que poner el ADN a temperaturas alrededor de 94 grados centígrados. Así que vamos a necesitar que esa polimerasa, que si yo la puse junto con todos mis ingredientes en este sistema, resista eso, ¿no? Como estamos viendo acá. 1 minuto, 94 grados centígrados, logramos que dentro del sistema se separen las 2 cadenas del material genético que quiero yo copiar, ¿no? Luego viene la alineación de los cebadores que también necesité, cebadores o primer, que son esas cadenitas que mandé a elaborar, equivalentes solo a los extremos de las 2 cadenas, ¿no? El extremo de aquí y el extremo de allá, para que corra la replicación a continuación de esos extremos en ambos sentidos, ¿no? Eso lo logramos colocando 45 segundos a 54 grados centígrados, o sea, bajamos la temperatura, ¿no? Y luego, para que la polimerasa TAC pueda añadir los nucleótidos que faltan aquí y acá, generando las copias, como ustedes ven aquí ya completas, entonces tengo que volver a subir la temperatura, porque la temperatura óptima para la TAC polimerasa es 72 grados centígrados. Y con eso logré que se generaran 2 cadenas. Hasta aquí sería un ciclo de la PCR. Pero yo no voy a, después de un ciclo donde obtuve 2 cadenitas, parar el proceso. No, pues yo quiero que estas 2 cadenitas sufran lo mismo que sufrió el original, ¿no? Se vuelvan a separar, se vuelvan a hibridar y vuelvan a elongarse, ¿no? Así que puedo darle cantidad de ciclos que yo quiero, programando a mi termociclador para que cambie la temperatura los minutos que yo lo programe, ¿no? Y así voy facilitando que se vaya dando estas 3 etapas constantemente en varios ciclos. Entonces, ¿qué requerimientos tengo para la PCR? La hebra molde, que yo quiero copiar, ¿no es cierto? La hebra templado, los cebadores, que les dije, estos que están acá en rojitos, los desoxirribonucleótidos que la polimerasa pues tiene que venir a unir para formar las copias, los ladrillos de mi pared ladrillo, como decía yo, ¿no? Desoxirribonucleótidos trifosfatados, no nos olvidemos, y por supuesto la polimerasa que es la TAC polimerasa. El equipo es el termociclador que ustedes ven aquí. Vamos a necesitar microtubos, micropipetas, las punteras de las micropipetas y hielo para mantener el material antes del procesamiento. Ahí está entonces todo lo que he mencionado que necesitamos, ¿no? El ADN molde, el que nos interesa copiar, la ADN polimerasa, que ya les mencioné. Inicialmente se utilizaba la Escherichia coli, pero era un problema porque se desnaturalizaba cada que subíamos la temperatura, pues, ¿no? Entonces había que volver a reponer todo. Cada ciclo era una nueva colocada, imagínense, ¿no? Entonces, hasta que ya se descubrió la de la TAC polimerasa. Aquí está, de términos acuáticos, capaz de funcionar a altas temperaturas. Los cebadores o primer, que ya les dije, que son los oligonucleótidos sintéticos, porque se han mandado a elaborar, especialmente iniciadores, de longitud de 15 a 30 nucleótidos cortitos, en realidad son solamente para generar los extremos 3'OH, que ya saben que la polimerasa necesita para añadir. Ojo con eso, ¿no? Por ejemplo, la ADN polimerasa necesita eso, en cambio la ARN polimerasa no necesita
cebadores, esa es una diferencia. Y los desoxirribonucleótidos trifosfato, ¿no? Otros elementos, algunos iones bivalentes que actúen como cofactores para la polimerasa, por ejemplo de magnesio, fluoruro de magnesio. Buffer para mantener también la actividad por el tiempo que dura el proceso, que también suelen tener magnesio como el fluoruro de magnesio. Bueno, de acá ya habíamos mencionado. Y ahí está el proceso. ¿Estoy yendo para adelante? Aplicaciones de la PCR, ya hemos dicho, para clonar ADN, ¿no? Puede ser para la secuenciación de un ADN. Para hacer estudios no voy a trabajar con un solo ADN, tengo que generar múltiples copias, ¿no? Hasta la de paternidad también, no solamente una molécula de ADN del progenitor, necesito varias copias porque hay que hacer varias pruebas, ¿no? Para análisis filogenéticos evolutivos, para análisis funcional de genes, para el diagnóstico de trastornos hereditarios, para ver lo que es la identificación de huellas genéticas, para detección y diagnóstico de enfermedades infecciosas también, porque justamente ahora con lo de la pandemia ustedes vieron cómo se utilizó para detectar la presencia del virus, ¿no? Y acá tenemos las bibliotecas genómicas que mencionaba hace un momento, ¿no? De ADN recombinante, sí, pues hay que decir ADN recombinante porque vamos a guardar esos genes de un organismo en particular que queremos su genoteca, como les dije, dentro de microorganismos, ¿no? Para que allí estén albergados esos genes. Muy bien, y ahí hemos terminado nuestro curso, jóvenes. Les he dejado en el aula virtual, como yo sé que han trabajado con las exposiciones en los últimos temas, les he dejado por si acaso un folletito de lo que es xenobióticos. Ya les había dicho que xenobióticos los sacaban de Harper. Es el mismo Harper que les he escaneado, el fragmento de hojas que corresponde a xenobióticos. Y también les he dejado por si acaso el de, porque también me imagino que ya se han ido prestando lo de los grupos expositores, lo de regulación de la expresión génica, ¿ya? Ese lo he sacado más bien de otro autor, ¿ya? Que está más breve que lo que está en Harper. Así que para facilitarlos un poquito. Listo, jóvenes. Entonces nos vemos el día viernes.